No es solo literatura. Cierra los ojos. Escucha. Bienvenido al universo de Resilience Poems. Acto primero. Narración y direcciones de escena, Claudia Hernández. Personajes. Cyril, leído por Víctor Villarraza. Vivian, leído por Epachuco. La escena. En la biblioteca de una casa de campo en Nottinghamshire, Inglaterra. Cyril, que llega de la terraza por una de las ventanas abiertas. Mi querido Vivian, no te enjaules todo el día en la biblioteca. Hace una tarde deliciosísima. El aire es exquisito. Sobre el bosque se cierne una bruma fresca, parecida a la pelucilia púrpura de la ciruela. Vamos a tendernos sobre el césped. Allí fumaremos y gozaremos de la naturaleza. ¿Gozar de la naturaleza? Celebro decir que he perdido esa facultad por completo. La gente dice que el arte nos hace amar a la naturaleza más de lo que antes la amábamos, que ella nos revela sus secretos y que tras cuidadoso estudio de Corot y de Constable, vemos en ella cosas que no habíamos advertido. Sé por experiencia que mientras más estudiamos el arte, menos nos importa la naturaleza. Lo que el arte realmente nos revela es la falta de plan de la naturaleza, sus curiosas crudezas, su extraordinaria monotonía y su condición absolutamente inacabada. La naturaleza tiene buenas intenciones, por supuesto, pero, como dijo Aristóteles, no puede llevarlas a cabo. Cuando contemplo un paisaje, no puedo menos que notar todos sus defectos. Tenemos la fortuna, sin embargo, de que la naturaleza sea tan imperfecta, pues de lo contrario no tendríamos arte alguno. El arte es nuestra protesta ardiente, nuestra tentativa galante de enseñar a la naturaleza el puesto que le corresponde. Cuanto a la variedad infinita de la naturaleza, eso es puro mito, no la encontramos en la naturaleza misma, reside en la imaginación o fantasía o en la cultivada ceguera del que la contempla. Bien, pues no mirarás el paisaje, te echarás sobre el césped, fumarás y conversarás. Pero la naturaleza es tan incómoda. El césped es duro, áspero y húmedo, y está lleno de asquerosos insectos negros. Oye, el peor artesano de la casa Morris te hace un asiento más cómodo que el que pueda fabricarte la naturaleza entera. La naturaleza palidece ante los muebles de la calle que de Oxford tomó a préstamo el nombre, como vilmente dijera el poeta que tú admiras tanto. Pero no me quejo. Si la naturaleza fuera cómoda, la humanidad nunca hubiera inventado la arquitectura, y yo prefiero la casa al campo abierto. La casa nos da el sentido de nuestras propias proporciones. Todo está subordinado, moldeado para nuestro uso y placer. El mismo egoísmo, que tan necesario es al buen sentido de la dignidad humana, es resultado pleno de la vida casera. Fuera de la casa, en el campo, uno se hace impersonal y abstracto. Nos abandona nuestra propia individualidad y, después de todo, la naturaleza es tan indiferente, tan poco apreciativa. Siempre que por este parque paseo, siento que soy para ella lo que el ganado que pace en la ladera o lo que la planta que florece en la zanja. Nada tan cierto como que la naturaleza odia a la mente. El pensar es la cosa menos saludable del mundo y la gente se muere de pensar como de cualquier enfermedad. Afortunadamente, en Inglaterra el pensar no es muy contagioso. Nuestro espléndido físico como raza débese por entero a nuestra estupidez nacional. Solo abrigo la esperanza de que podamos conservar por muchos años esta gran ciudadela de nuestra felicidad. Pero mucho me temo que ya empezamos a estar sobreeducados. Por lo menos todos los incapaces de aprender se han dedicado a la enseñanza. A eso ha llegado en realidad nuestro entusiasmo por la instrucción. Mientras tanto, mejor será que te vuelvas a tu insípida e incómoda naturaleza y me dejes corregir estas pruebas. Escribiendo un artículo. Eso no es muy compatible con lo que acabas de decir. Pero ¿quién quiere ser compatible consigo mismo? El zote y el doctrinario, la gente tediosa que practica sus principios hasta el último extremo, hasta la reductio ad absurdum de la práctica. Yo no, como Emerson, escribí sobre la puerta de mi biblioteca la palabra whim. Además, mi artículo es realmente una alerta muy saludable y valioso. Si se me oyera,
quizás se operaría un nuevo renacimiento del arte. ¿Cuál es el tema? Mi intención es titularlo La decadencia del mentir, protesta. ¿Del mentir? Hubiera pensado que nuestros políticos mantenían viva esa costumbre. Te aseguro que no. Los políticos no se elevan más allá del nivel del engaño y hasta condescienden a probar, a discutir, a argüir. Qué distinto del temperamento del embustero nato, con sus frases francas y valientes, su responsabilidad soberbia, su desdén saludable y natural por toda clase de pruebas. Después de todo, ¿qué es una buena mentira? Simplemente aquello que se prueba por sí mismo. Si un hombre es tan escaso de imaginación que necesita aducir pruebas en apoyo de sus mentiras, más le valiera decir la verdad de una vez. No, los políticos no sirven. Algo, quizás, pueda aventurarse en favor del foro. La clámide del sofista ha caído sobre los hombros del abogado. Sus ficticios ardores y su retórica irreal son deliciosos. El abogado hace aparecer como mejor causa aquella que es la peor de todas, y de él se sabe que arranca a vacilantes jurados triunfantes veredictos absolutorios, aun en casos en que el cliente, como a menudo ocurre, es inocente, pero de una inocencia clara e inequívoca. Más contagiado por los prosaicos, el abogado no se avergüenza de apelar a precedentes. A pesar de todos sus esfuerzos, la verdad queda expuesta. La prensa también ha degenerado. Ya puede fiarse uno de ella. Esto lo siente uno al vadear por sus columnas. Lo ilegible siempre surge. Temo que es muy poco lo que puede decirse en favor del abogado o del periodista. Pero yo solo abogo por la mentira en el arte. ¿Te leo lo que he escrito? Puede que te hagan mucho bien. Ciertamente, si me das un cigarrillo. Gracias. Volviendo al asunto, ¿a cuál revista piensas mandarlo? A la revista Retrospectiva. Creo haberte dicho que Los Elegidos la han hecho revivir. ¿A quiénes te refieres por los elegidos? Oh, a los cirenaicos aburridos, por supuesto. Es un club al cual pertenezco. Es regla entre nosotros llevar rosas marchitas en el ojal cuando nos reunimos y rendir cierto culto a Domiciano. Temo que no seas elegible. Te gustan los placeres simples demasiado. Supongo que no me admitirán a causa de mis ardores animales. ¿No es eso? Quizás sea ello así. Además, eres un poco viejo. Nosotros no admitimos a nadie que sea de la edad corriente. Entonces, deberéis estar bastante aburridos unos de otros. Lo estamos. Ese es uno de los objetos del club. Pues bien, si me prometes no interrumpirme a menudo, te leeré mi artículo. Seré todo atención. Vivian, leyendo con voz muy clara y musical. La decadencia del mentir. Protesta. Una de las causas principales a que puede atribuirse el carácter curiosamente vulgar de casi toda la literatura de nuestra época es, a no dudarlo, la decadencia del mentir, como arte, como ciencia y como placer social. Los historiadores antiguos nos regalaban ficciones deliciosas en forma de hechos, mientras que el novelista moderno nos regala hechos estúpidos disfrazados de ficción. El libro azul conviértese rápidamente en ideal de método y forma del novelista. Este tiene un enfadoso document humain, su mísero y pequeño coin de la création, al cual se asoma a mirar con su microscopio. Al novelista de hoy se le encuentra en la Librairie Nationale o en el British Museum, leyendo sus tópicos sin vergüenza alguna. No tiene siquiera el valor de las ideas de los demás, sino que insiste en ir directamente a la vida por todo, y a la postre, entre enciclopedias y experiencia personal, llega al terreno después de haber copiado sus tipos del círculo familiar o de la lavandera, y de haber adquirido un caudal de útil información, del cual jamás podrá liberarse, aun en momentos de mayor meditación. La pérdida que a la literatura general causa ese falso ideal de la época no puede ni con mucho ser exagerada. La gente habla de un modo indiferente del mentiroso nato, lo mismo que del poeta nato, mas en ambos casos no aciertan. El mentir y la poesía son artes, tales como las veía Platón, unidas entre sí, que requieren muchísimo estudio y la más desinteresada devoción. En verdad ambas tienen su técnica.
al igual que las artes más materiales, como la pintura y la escultura, sus secretos sutiles de forma y color, sus misterios de confección y sus premeditados métodos artísticos. De igual manera que conocemos al poeta por su bella música, reconocemos al que miente por su rica expresión rítmica, y en ninguno de los dos casos nos basta con la inspiración casual del momento. En esto, como en todo, la práctica debe preceder a la perfección. Mas en los tiempos actuales, mientras la moda de escribir poesías se ha hecho demasiado común, lo cual, a ser posible, no debiera alentarse, la moda de mentir ha caído casi en el descrédito. Muchos jóvenes empiezan en la vida con cierto don natural para la exageración que, si fuera cultivado en ambiente congenial o por la imitación de los mejores modelos, podría llegar a ser algo realmente grande y maravilloso, pero por lo general nunca llegan a nada o bien caen en la negligente costumbre de la exactitud. Hombre, bien. Haz el favor de no interrumpirme en mitad de un periodo. O bien caen en la negligente costumbre de la exactitud, o les da por andar en compañía de la gente vieja y de los bien informados. Ambas cosas son igualmente fatales para su imaginación, como en verdad lo serían para la imaginación de cualquiera, y en plazo breve se desarrolla en esos jóvenes cierta mórbida y enfermiza facultad de decir la verdad. Empiezan a comprobar cuantos asertos oyen, no vacilan en contradecir a los más jóvenes, y a menudo acaban por escribir novelas tan iguales a la vida que a nadie le es posible creer en su verosimilitud. No presentamos un ejemplo aislado. Es simplemente un ejemplo escogido entre muchos, y si no hacemos nada para reprimir o por lo menos modificar nuestro monstruoso culto a los hechos, el arte se hará estéril y la belleza desaparecerá del país. Aún Roberto Louis Stevenson, delicioso maestro de prosa delicada y sutil, está manchado de ese moderno vicio que no sabemos cómo llamarlo de otro modo. Es verdad que es posible despojar una novela de todo su realismo con solo tratar de hacerla demasiado real, y La Flecha Negra es obra tan inartística que no contiene un simple anacronismo de que jactarse, mientras que La transformación del Dr. Jekyll es lectura peligrosísimamente parecida a cualquier relato de alguna operación de La Lanceta. En cuanto a Rider Haggard, el cual realmente tiene, o por lo menos tuvo, todos los atributos de un perfecto y magnífico embustero, es tal el terror que hoy le domina de que se le sospeche el genio que, cuando nos cuenta algo maravilloso, se cree obligado a inventar alguna reminiscencia personal que pone en nota al pie de la página, a guisa de cobarde corroboración. Y tampoco son mejores nuestros otros novelistas. Henry James escribe novelas como si ello fuera un penoso deber, y malgasta en pequeños temas e imperceptibles puntos de vista su bello estilo literario, sus frases felices y su sátira fácil y cáustica. Hall Caine, es verdad, aspira a lo grandioso, pero entonces escribe a gritos. Chilla tanto que no se puede oír lo que dice. James Payn es adepto del arte de ocultar lo que no vale la pena de ser encontrado. Está siempre a caza de lo obvio con el mismo entusiasmo de un detective miope. A medida que hojeamos sus páginas, el silencio del autor se nos hace intolerable. Los caballos del factón de William Black no vuelan hacia el sol, solo asustan al cielo por la noche, produciéndole efectos cromolitográficos. Los paletos se refugian en su habla vernacular al ver acercarse los caballos. Matt Oliphant charla agradablemente acerca de curas, partidas del lawn tennis, cosas domésticas y otras enfadosas. Marion Crawford se ha inmolado ante el altar del colorido local. Se parece a aquella dama de la comedia francesa que siempre está hablando de «Le vieux ciel d'Italie». Además, ha caído en la mala costumbre de proferir perogrulladas morales. Está siempre diciéndonos que ser bueno es ser bueno y que ser malo es ser malvado. A veces es casi edificante. Robert Elsmer es, por supuesto, obra maestra del «Rien en jeu», de esa forma literaria con la cual el público inglés parece gozar tanto. Un observador y joven amigo nuestro cierta vez nos dijo que esa forma literaria le recordaba la conversación de las tertulias de una familia seria, inconformista, y bien que lo creemos. Es verdad, solo en Inglaterra puede ser producido un libro tal. Inglaterra es la patria de las ideas perdidas. Cuando a la grande y creciente escuela de novelistas para los que el sol sale siempre por el lado este, solo podemos decir que encuentran la vida cruda y la dejan en estado de crudeza. En Francia,
Aunque no se ha producido nada tan premeditadamente enfadoso como Robert Elsmer, las cosas no están mucho mejor que digamos. Guy de Maupassant, con su aguda y mordiente ironía y su duro estilo vívido, despoja la vida de los pocos pobres andrajos que aún la tapan y nos descubre llagas feas y úlceras supurantes. Escribe lóbregas pequeñas tragedias en las que todo el mundo es ridículo y amargas comedias de las que no podemos reírnos por impedírnoslo el llanto. Zola, fiel al elevado principio que establece en uno sus pronunciamientos literarios, «L'homme de génie n'est jamais d'esprit», está decidido a demostrarnos que, si no tiene genio, por lo menos puede ser aburrido. ¿Y cómo triunfa? No deja de tener facultades. En verdad, a veces como en Germinal, hay algo casi épico en su obra. Pero su obra es un error completo, de principio a fin. Error no de moral, sino de arte. Desde cualquier punto de vista ético, su obra es lo que debe ser. El autor es perfectamente verídico y describe las cosas exactamente como ocurren. ¿Qué más puede un moralista desear? No simpatizamos en absoluto con la indignación moral de nuestra época contra Zola. Es simplemente la indignación de Tartufo al ser descubierto. Pero desde el punto de vista del arte, ¿qué podemos decir en pro del autor de L'Assommoir, Nana et Potvuil? Nada. Ruskin cierta vez dijo que los personajes de las novelas de Jorge Eliot eran basuras de un ómnibus de Pentonville. Pero los de Zola son mucho peor. Tienen lúgubres vicios y virtudes más lúgubres aún. Sus vidas están desprovistas de todo interés. ¿A quién le importa lo que les ocurra? En literatura buscamos distinción, encanto, belleza y poder imaginativo. No queremos ser atormentados ni sentirnos asqueados con el relato de las acciones de los órdenes inferiores. Daudet es mejor, tiene ingenio, buen toque y posee un estilo agradable. Pero en sus últimos días se ha suicidado literariamente. A nadie puede ya importarle Delobel con su «Il faut lutter pour l'art», ni Valmajour con su eterno ritornello del ruiseñor, ni el poeta de Jacques con sus «mots cruels», desde que supimos por «Vingt de ma vie littéraire» que esos tipos fueron copiados directamente de la vida. Para nosotros ya perdieron toda su vitalidad y todas las pocas cualidades que poseían. Los únicos seres reales son los que nunca han existido, y si el novelista es bastante vil para copiar sus personajes de la vida, por lo menos debiera fingirnos que son creaciones suyas en vez de jactarse de la copia. La justificación de un personaje de novela no estriba en que otras personas son como son, sino en el modo de ser del autor. De lo contrario, la novela deja de ser obra de arte. De Paul Bourget, maestro de Le Roman Psychologique, diremos que comete el error de suponer que los hombres y las mujeres de la vida moderna son susceptibles de ser analizados hasta el infinito en una serie innumerable de capítulos. En realidad, lo interesante de la gente de buena sociedad, y Bourget rara vez sale del Faubourg Saint-Germain, a menos que no sea para venir a Londres, es la máscara que cada uno lleva, no la realidad que hay detrás de cada máscara. Es humillante confesarlo, pero todos somos de la misma estofa. En Falstaff hay algo de Hamlet. En Hamlet no es poco lo que hay de Falstaff. El obeso caballero tiene sus momentos de melancolía, como el joven príncipe los tiene de tosco humorismo. Lo que nos distingue a unos de otros es puramente accidental. El traje, los modales, el tono de voz, las opiniones religiosas, el aspecto personal, tretas, resavíos y cosas similares. Mientras más analizamos al hombre, más pronto desaparecen las razones del análisis. Tarde o temprano llegamos a esa terrible cosa universal llamada la naturaleza humana. En verdad, la fraternidad humana no es mero sueño de poeta, como muy bien lo sabe quien haya trabajado alguna vez entre los de clase pobre. Ello es realidad depresiva y humillante, y si el escritor ha de insistir en analizar las clases altas, de una vez que escriba acerca de las relojeras y de las vendedoras de frutas. Sin embargo, mi querido Cyril, no habré de detenerme más con esto. Confieso que las novelas modernas tienen muchas cosas buenas. En lo único que hago hincapié es que son ilegibles como clase. Esa es ciertamente una calificación muy grave, y creo que eres injusto en algunas de tus críticas. Me gustan El juzgador y la hija de Heath, y El discípulo, y Mr. Isaac, y en cuanto a Robert Elsmer,
soy gran devoto suyo. No es que lo considere como obra seria. Como presentación de los problemas que el ferviente cristiano afronta, es ridículo y anticuado. Simplemente es la literatura y el dogma de Arnold, pero sin la literatura. Está tan atrasado como las pruebas de Paley o el método de exégesis bíblica de Colenso. Y tampoco puede haber nada menos emocionante que el espectáculo del infortunado héroe que tan seriamente augura una aurora que ya nació hace mucho tiempo y que tan por completo desconoce su significación verdadera, al extremo de proyectar la continuación de los negocios de la vieja firma bajo el nuevo nombre social. Por otro lado, contiene varias ingeniosas caricaturas y un montón de citas deliciosas. Y la filosofía de Green endulza un poco la bastante amarga píldora de la ficción del autor. No puedo menos que expresar mi sorpresa, además, al ver que no me dices nada de los dos novelistas que estás leyendo siempre, Balzac y Jorge Meredith. De seguro que son realistas, ¿no es así? Ah, Meredith, ¿quién puede definirle? Su estilo es el caos iluminado por el relámpago del rayo. Como escritor lo ha dominado todo, menos el lenguaje. Como novelista puede hacer lo que desea, menos narrar un cuento. Como artista lo es todo, menos claro. Alguien en Shakespeare, creo que es Touchstone, habla de un hombre que siempre está rompiéndose las espinillas contra su propio ingenio, y me parece que esto bien podría servirnos de base a la crítica del método de Meredith. Sea él lo que fuere, no es un realista. O mejor, yo diría que es hijo del realismo, pero no le habla al padre. Por elección deliberada es un romántico. Se ha negado a doblar la rodilla ante Baal y, después de todo, aun suponiendo que el espíritu refinado de hombre no se rebelase contra las ruidosas aseveraciones del realismo, su estilo sería suficientemente de por sí para mantener a la vida a respetable distancia. En redor de su jardín, por ese medio ha sembrado un seto vivo, lleno de espinas, pero rojo de rosas esplendentes. Balzac era maravillosa combinación del temperamento artístico y del espíritu científico. Lo último lo legó a sus discípulos, lo primero fue enteramente suyo. La diferencia entre un libro como L'Assommoir de Zola y Las ilusiones perdidas de Balzac es la que existe entre el realismo inimaginativo y la realidad imaginativa. Todos los personajes de Balzac, dijo Baudelaire, están dotados del mismo ardor por la vida que a él animaba. Todas sus ficciones son de colores tan profundos como los de los sueños. Cada mente es un arma cargada con voluntad hasta la boca. Aun los mismos marmitones tienen genio. Un detenido estudio de Balzac reduce a sombras a nuestros amigos vivientes. A los conocidos los reduce a sombras de sombras. Sus tipos tienen una especie de existencia ferviente y vivamente coloreada. Ellos dominan y desafían el escepticismo. Una de las grandes tragedias de mi vida es la muerte de Lucien de Rubempré. Es un dolor del cual nunca he podido consolarme por completo. Me persiguen mis horas de placer. Me acuerdo de él cuando me río. Pero Balzac es tan realista como Holbein. Creó la vida, no la copió. Confieso, sin embargo, que dio demasiada importancia al modernismo de la forma y, por consiguiente, ninguno de sus libros pueden compararse, como obra maestra del arte, con Salambó, o Esmond, o El claustro y el hogar, o El vizconde de Bragelonne. Entonces, ¿censuras el modernismo de la forma? Sí, es precio demasiado alto por resultado tan pobre. El modernismo puro de la forma es siempre algo vulgarizador, no puede menos de ser así. El público se dice, ya estoy interesado en este ambiente que me rodea. El arte debiera de igual modo interesarse por él tomándole de asunto. Mas el mero hecho de estar interesado el público en esas cosas de su ambiente es lo que cabalmente las hace imposibles como sujetos del arte. Las únicas cosas bellas son, como alguien dijo una vez, las que no nos conciernen. En tanto una cosa nos sea útil o necesaria, o nos afecte de algún modo, bien sea para nuestro dolor o nuestro placer, o bien despierte en nosotros fuertes simpatías, o sea parte vital del ambiente en que vivamos, esa cosa estará fuera de la esfera adecuada del arte. Debemos ser extraños, en mayor o menor grado, al asunto del arte.
Por lo menos no debiéramos tener preferencias, ni perjuicios, ni sentimientos sectarios de clase alguna, porque Hécuba no es nada nuestro, su dolor sirve de tema tan admirable para la tragedia. En toda la historia de la literatura no sé de nada tan triste como la carrera artística de Carlos Reed, quien escribió un hermoso libro, El claustro y el hogar, que está por encima de Rómola, como Rómola está por encima de Daniel Deronda, y quien malgastó el resto de su vida en la necia tentativa de ser moderno, de llevar la atención pública al estado de nuestras prisiones y al manejo de nuestros manicomios. Carlos Dickens era bastante deprimente a toda conciencia cuando trató de despertar nuestras simpatías por las víctimas de la administración de los asilos de indigentes, pero el Carlos Reed, artista erudito, poseedor de un gran sentido de lo bello, que ruge y clama contra los abusos de la vida contemporánea cual si fuera un folletista vulgar o un sensacional periodista, en verdad es espectáculo ante el cual los ángeles lloran. Créeme, querido Cyril, el modernismo de la forma y el modernismo del asunto son completa y absolutamente erróneos. Hemos confundido la vulgar librea de la época con la veste de las musas, y pasamos nuestros días en las sórdidas calles y en los horribles suburbios de nuestras viles ciudades, cuando debiéramos estar afuera, en el monte con Apolo. En verdad que somos una raza degradada que ha vendido su primogenitura por un montón de hechos. Algo hay en lo que dices. Y, sin duda, sea cual fuere el placer que encontremos en leer una novela puramente moderna, rara vez tenemos el placer de releerla. Y esta es, quizá, la mejor prueba de lo que es literatura y de lo que no lo es. Si no encontramos placer en leer un libro una y otra vez, está de más que lo leamos una siquiera. Pero, ¿qué me dices del retorno a la vida y a la naturaleza? Esta es la panacea que nos recomiendan ahora. Te leeré lo que digo acerca de ese tópico. El párrafo viene más adelante, pero voy a leértelo ahora. El clamor popular de nuestra época es: volvamos a la vida y la naturaleza. Ellas nos crearán un nuevo arte, cuyas venas circulará sangre roja, cuyos pies calzarán con alas de ligereza y será fuerte su mano. Mas, ¡ay! ¡Cuán equivocados en nuestros amables y bien intencionados esfuerzos! La naturaleza está siempre atrasada. Y en cuanto a la vida, te diré que destruye al arte. Es el enemigo que saquea su casa. ¿Qué quieres decir con la naturaleza está siempre atrasada? Bien, quizá eso sea algo oscuro. Lo que quiero decir es esto. Si para nosotros la naturaleza ha de significar simplemente el instinto natural en oposición a la cultura consciente, la obra producida bajo tal influencia será siempre anticuada, vieja y fuera de tiempo. Una pincelada de naturaleza podrá revelarnos la vida, pero 2 pinceladas de naturaleza destruirán cualquier obra de arte. Si por el contrario consideramos la naturaleza como conjunto de fenómenos externos al hombre, solo descubriremos en ella lo que a ella hayamos aportado. Ella no tiene sugestiones propias que hacer. Wordsworth fue a los lagos y nunca fue cantor de los lagos. Encontró en las piedras los sermones que ya él había escondido bajo ellas. Se dedicó a moralizar por el distrito, mas su obra buena fue producida cuando regresó y volvió, no a la naturaleza, sino a la poesía. La poesía le dio la odamia, y los bellos sonetos, y la gran oda, tales como son. La naturaleza le dio Martha Ray y Peter Bell, y el discurso al azadón de Mr. Wilkinson. Creo que ese punto de vista es discutible. Casi me inclino a creer en el impulso del bosque primaveral, aunque, por supuesto, el valor artístico de tal impulso depende por entero de la clase de temperamento que lo reciba. De suerte que el retorno a la naturaleza viene simplemente a significar un avance hacia una gran personalidad. Sin embargo, sigue con tu artículo. Vivian, leyendo. El arte empieza con figuras abstractas, con obra puramente imaginativa y de placer que solo trata de lo irreal y de lo inexistente. Este es el primer periodo. Después, la vida se siente fascinada ante esa nueva maravilla y pide ser admitida en el círculo fascinador. El arte acepta a la vida como parte de su materia prima, la recrea y transforma en moldes nuevos. Es, en absoluto, extraño a la realidad. Inventa, imagina,
Sueña y mantiene entre sí y la realidad la impenetrable barrera del bello estilo y del método decorativo o idealista. El tercer periodo es aquel en que la vida se apodera de todo y expulsa al arte a la calle. En esto consiste la verdadera decadencia, y de ello estamos sufriendo en la actualidad. Toma el caso del drama inglés. En un principio, y en manos de los monjes, el arte dramático fue abstracto, decorativo y mitológico. Después alistó a la vida en sus filas y, usando algunas de sus formas externas, creó nueva raza de seres, cuyos dolores eran más terribles que los que el hombre jamás sintió, cuyas alegrías eran más profundas que la de los amantes, que tenía la furia de los titanes y la calma de los dioses, cuyos pecados eran monstruosos y maravillosos, como maravillosas y monstruosas sus virtudes. Prestóles el arte un lenguaje distinto del de las gentes, lenguaje lleno de resonante música y de dulce ritmo, majestuoso en las solemnes cadencias o delicado en la fantástica rima, enjollado con maravillosas palabras y enriquecido por su elevada expresión. Vestía a sus hijos con raros disfraces, el rostro velado, y a su conjuro el mundo antiguo surgió de su marmórea tumba. Un nuevo César recorrió, en majestuosa ronda, las calles de la Roma resucitada, y con velas de púrpura y remos, movidos al son de flautas, una nueva Cleopatra subió, río arriba, hacia Antíoco. El viejo mito y la leyenda y el ensueño tomaron forma y sustancia. La historia fue escrita de nuevo, y fue raro el dramaturgo que no reconociera que el objeto del arte no era la verdad simple, sino la belleza compleja. En esto estaban en lo cierto. El arte es, en sí, una forma de exageración, y la selección, que es el espíritu mismo del arte, solo es una forma intensificada del énfasis. Pero luego la vida hizo pedazos la perfección de la forma. Aun en Shakespeare podemos observar el principio del fin. Lo demuestra el gradual rompimiento del verso libre en las últimas obras, el predominio dado a la prosa y la importancia asignada en demasía a la caracterización. Los pasajes de Shakespeare, son muchos, en que el lenguaje es tosco, vulgar, exagerado, fantástico, aun obsceno, débense por entero a exigencias de la vida, que gusta de oír los ecos de su propia voz, y que no admite la intervención del bello estilo, solo por el cual podemos tolerarle a la vida que encuentre expresión. Shakespeare no es, ni con mucho, un artista sin defectos. Gusta demasiado de ir directamente a la vida a servirse del lenguaje natural de la vida. Se olvida de que cuando el arte renuncia a sus medios imaginativos, ha renunciado a todo. Goethe dice en algún sitio: «In der Bestanzung sich erst des Meisters», laborando dentro de sus límites, es como el maestro se revela a sí mismo. Y los límites, la verdadera condición de todo arte, es el estilo. Sin embargo, no nos detengamos más ante el realismo de Shakespeare. La Tempestad es la más completa de las palinodias. Solo queríamos indicar que la obra magnífica de los artistas isabelinos y jacobinos ya contenía en su entraña el germen de su propia destrucción, y que, si ganó alguna fuerza usando de la vida como materia prima, también debió toda su debilidad a haber usado la vida como método artístico, resultado inevitable de la sustitución del medio imitativo por el medio creador. De esa claudicación de la forma imaginativa es el moderno melodrama inglés. Los personajes de estas obras hablan en el escenario de igual modo que en la calle. No tienen aspiraciones ni anhelos, están copiados directamente de la realidad, cuya vulgaridad reproducen hasta el más ínfimo detalle. Tienen el porte, los modales, el acento y el traje de la verdadera gente. Pasarían inadvertidos en un coche de tercera de ferrocarril. Y sin embargo, qué fastidiosas son esas obras. Ni siquiera producen la sensación de realidad a que aspiran y que es la única razón de su existencia. Como método, el realismo es un completo fracaso. Y lo que es cierto del drama y la novela no lo es menos en aquellas otras artes que llamamos decorativas. La historia entera de estas artes en Europa es el relato de la lucha entre el orientalismo, con su franco desprecio por la imitación, su amor de convencionalismo artístico, su odio por la representación real de cualquier objeto de la naturaleza, y nuestro espíritu de imitación. Allí donde el orientalismo triunfó, como en Bizancio, Sicilia y España, por contacto real, o como en el resto de Europa, por la influencia de las cruzadas, la obra fue siempre bella e imaginativa, en la cual los objetos visibles de la vida convirtiéronse en convencionalismos artísticos e inventó para solaz de la vida las cosas que la vida no pudo ofrecer. Mas, siempre que nos hemos refugiado en la naturaleza y en la vida, nuestra obra resultó vulgar, ordinaria y tediosa. La tapicería moderna,
de efectos etéreos, perspectiva esmerada, de espacios sobradamente enormes de cielo, de un realismo exacto y laborioso, no expresa belleza alguna. Los vidrios de Alemania son detestables. Ahora empezamos a tejer tapices posibles en Inglaterra, y ello es solo debido a que volvimos al método y al espíritu del Oriente. Nuestras alfombras y tapices de hace 20 años, de un verismo solemne y depresivo, de un culto hueco por la naturaleza, con sus reproducciones sórdidas de los objetos visibles, hanse convertido en motivo de risa aun para el filisteo. Cierto culto mahometano nos dijo una vez: «Ustedes los cristianos están tan ocupados en interpretar equivocadamente el cuarto mandamiento que no han pensado nunca en aplicar artísticamente el segundo». Tenía razón, y la verdad de todo ello es esta: la escuela única donde aprender arte no es la vida, sino el arte. Y ahora, permíteme que te lea un párrafo que, a mi ver, resuelve por completo la cuestión. Mas no siempre fue así. Nada tenemos que decir de los poetas, pues ellos, con la desgraciada excepción de Wordsworth, han sido realmente fieles a su alta misión y hoy se les tiene universalmente por inseguros en materia de verdad. Mas, en las obras de Heródoto se puede ser llamado justamente padre de la mentira, a pesar de las tentativas débiles y miserables de los modernos eruditos a la violeta que tratan de comprobar su historia. En los discursos de Cicerón, en las biografías de Suetonio, en las mejores obras de Tácito, en la historia natural de Plinio, en el Periplus de Hanno, en todas las crónicas antiguas, en Froissart y en Sir Thomas Malory, en los viajes de Marco Polo, en Olaus Magnus y Aldrovandus y Conrado Licóstenes con su magnífico Prodigiorium et Sensum Chronicon, en la autobiografía de Benvenuto Cellini, en las memorias de Casanuova, en la historia de la plaga de Defoe, en la vida de Johnson de Boswell, en los despachos de Napoleón y en las obras de nuestro propio Carlyle, cuya Revolución Francesa es una de las novelas históricas más fascinantes que han sido escritas, los hechos en esas obras o bien están colocados en el sitio inferior que les corresponde, o fueron excluidos sobre la base general de su estupidez. Ya todo ha cambiado. La verdad no solo está abriéndose paso en la historia, sino que va usurpando los dominios de la fantasía, después de haber invadido el reino de la fábula. Su mano fría está en todas partes, está vulgarizando a la humanidad. El crudo comercialismo de Norteamérica, su materializador espíritu, su indiferencia por el lado poético de las cosas y su falta de imaginación y de altos ideales irrealizables, débense por completo a haber adoptado ese país por héroe nacional a un hombre que, de acuerdo con su propia confesión, era incapaz de proferir una mentira. Y no es decir mucho asegurar que la leyenda de George Washington y el árbol de cereza ha causado más daño en menos tiempo que cualquier otra leyenda moral de la literatura entera. ¡Muchacho! Te aseguro que así es. Y lo más divertido del caso es que el cuento del árbol de cereza es puro mito. Sin embargo, no debes creer por eso que no abrigue esperanzas de un porvenir artístico para Norteamérica o para nuestro país. Escucha esto. De que un cambio habrá de sobrevenir antes de que el siglo toque a su fin, no tenemos la menor duda. Fastidiada de la conversación tediosa de los que no tienen ingenio para exagerar ni genio para novelar, cansada de los inteligentes cuyas reminiscencias dependen siempre de la memoria y cuyas palabras encuentran límite invariable en la probabilidad y a quienes puede corroborar en cualquier hora el primer filisteo que esté a mano, la sociedad, tarde o temprano, tendrá que volver a su perdido guía, al culto y fascinador embustero. No sabemos quién fuera el que por vez primera y sin haber salido nunca a la ruda caza le contara, a la caída de la tarde, al admirado habitante de las cavernas, cómo había arrastrado al megaterio desde la obscuridad púrpura de su antro de jaspe, o muerto al mammoth en singular combate y arrancándole los dorados colmillos. Pero es que ninguno de nuestros antropólogos modernos, con toda la ciencia de que se jactan, ha tenido el valor de decírnoslo. Sea cual fuere su nombre o raza, aquel fue ciertamente el fundador verdadero del trato social, que la mira del que miente es sólo encantar, deleitar, hechizar. Él es la base verdadera de la sociedad civilizada, y sin él, un banquete, aun en los palacios de los grandes, sería tan insípido como una conferencia de la sociedad real o un debate de la sociedad de autores, o una de las ridículas comedias de Burnand. Y no será la sociedad la que únicamente le dé la bienvenida.
El arte, irrumpiendo de la cárcel del realismo, correrá a recibirle y a besar sus falsos y bellos labios, conociendo que él solo es poseedor del secreto de todas sus manifestaciones, el de que la verdad es solo cuestión de estilo, mientras que la vida, pobre, veraz y vulgar vida humana, cansada ya de repetirse a sí misma a beneficio del Mr. Herbert Spencer, de historiadores científicos y compiladores de estadísticas en general, seguirá al arte mansamente para tratar de reproducir a su manera, simple e inculta, algunas de las maravillas que aquel narra. Sin duda alguna, siempre habrá críticos que, como cierto escritor de la Revista del Sábado, le censurarán gravemente al narrador de cuentos de hadas su conocimiento defectuoso de la historia natural, los cuales medirán la obra imaginativa por su propia escasez de imaginación, y quienes clamarán horrorizados elevando al cielo sus entintadas manos si a algún caballero que nunca haya salido más allá de los tejos de su propio jardín le diese por plumear un encantador libro de viajes, como a Sir John Madenville o como el gran Raleigh escribiera una historia del mundo sin tener pizca de conocimiento del pasado. En defensa propia buscarán protección esos críticos bajo el escudo de aquel que dio vida a Próspero el Mágico, el amo del Calibán y Ariel, aquel que oyó a los tritones sonar sus caracoles en los arrecifes de coral de la isla encantada y a las hadas cantar en un bosque cerca de Atenas, aquel que condujo a los reyes fantasmas en sombría procesión por el nebuloso páramo de Escocia, quien escondió a Hécate en la caverna con su hermana la parca. Invocarán a Shakespeare, siempre lo invocan, y citarán aquel pasaje tan manoseado de que el arte es espejo de la naturaleza, olvidando que ese infortunado aforismo es pronunciado deliberadamente por Hamlet a fin de convencer a los que le rodean de su locura absoluta en cuestión de arte. Fin de la primera parte. Segunda parte del primer acto de La decadencia de la mentira de Oscar Wilde. Traducido por Miguel Guerra Mondragón. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Personajes. Cyril, leído por Víctor Villarraza. Vivian, leído por Epachuco. Haz el favor de otro cigarrillo. Oye, querido, digas lo que dijeres, esa es solo una frase teatral que tanto representa los verdaderos puntos de vista de Shakespeare acerca del arte como que los discursos de Iago representan sus puntos de mira en cuestiones de moral. Pero déjame llegar hasta el final del pasaje. El arte encuentra su perfección dentro y no fuera de sí mismo. El arte no puede ser juzgado por normas de semejanza externa. Es un velo más bien que un espejo. Posee flores que ninguna floresta conoce y aves que ningún bosque posee. Hace y deshace más de un mundo y baja del cielo a la luna con un hilo escarlata. Las suyas son formas más reales que las del hombre, y suyos son los grandes arquetipos de los cuales son meras copias inacabadas las cosas que existen. A sus ojos, la naturaleza no tiene leyes ni uniformidad. Hace milagros a su antojo, y a su conjuro surgen los monstruos del mar. Manda florecer el almendro en invierno o envía la nieve sobre el maduro maizal. A su palabra, el hielo pone su dedo de plata sobre la ardiente boca de junio, y los alados leones salen silenciosos de las cavernas de los montes lirios. Las dríadas atisban su paso desde la espesura. Los faunos, morenos, le sonríen con extraña sonrisa. Tiene dioses de cara de halcón que le adoran, y los centauros galopan junto a él. Me gusta eso, lo veo claro. ¿Termina ahí? No, falta un pasaje más, pero es puramente de orden práctico. Sugiérense en él métodos por los que podríamos revivir este perdido arte del mentir. Bien, pero antes de que me lo leas, quisiera hacerte una pregunta. ¿Qué das tú a entender al decir de la vida que la pobre, veraz y vulgar vida humana tratará de reproducir las maravillas del arte? Comprendo tu objeción a que el arte sea tratado como espejo. Pues, en tu opinión, ello reduciría al genio a un mero espejo rajado. Pero supongo que no querrás decir que opinas seriamente que la vida imita al arte, que la vida es el espejo y el arte la realidad. Ciertamente que eso creo, aunque parezca paradoja,
y las paradojas son peligrosas siempre, no por ello es menos cierto que la vida imita al arte mucho más de lo que el arte imita a la vida. Todos vemos hoy día en Inglaterra como cierto fascinador y curioso tipo de belleza, inventado y acentuado por dos pintores imaginativos, ha ejercido tal influencia sobre la vida que, bien en exhibiciones particulares o en salones de arte, hemos de ver los místicos ojos que Rossetti soñara, la marfilina garganta de cisne, la extraña mandíbula cortada en ángulo, el sombreado y suelto cabello que él tanto amaba, o la dulzura virginal de la escala dorada, la boca de capullo y la mustia belleza de Laus Amoris, el rostro, pálido de pasión, de Andrómeda, las manos finas y la esbeltez de la Vivienne del Sueño de Merlín. Y siempre fue ello así. Un gran artista inventa un tipo, y la vida trata de copiarlo, de reproducirlo en una forma popular, cual si fuese un librero emprendedor. Ni Holbein ni Van Dyck encontraron en Inglaterra lo que nos dieron. Ellos trajeron sus tipos, y la vida, con su profunda facultad imitativa, se ocupó en buscarle modelos al maestro. Los griegos, de sutil instinto artístico, así lo entendían al colocar en la cámara nupcial de la desposada la estatua de Hermes o la de Apolo, a fin de que concibiera hijos tan hermosos como las obras de arte que mirase en horas de placer o de dolor. Sabían los griegos que la vida gana con el arte, no sólo espiritualidad, profundidad de pensamiento y sensibilidad, inquietud o tranquilidad de alma, sino que se amolda a las líneas y colores del arte y reproduce la dignidad de Fidias o la gracia de Praxíteles. De ahí su oposición al realismo, el cual rechazaban simplemente desde el punto de vista social. Comprendían que el realismo afea inevitablemente, y tenían mucha razón. Nosotros tratamos de mejorar las condiciones de la raza por medio del aire puro, luz libre, agua sana y terribles edificios desnudos donde encuentren mejor acomodo las clases inferiores. Pero estas cosas solo procuran salud, no producen belleza. Para esto, el arte es necesario, y los verdaderos discípulos del gran artista no son sus imitadores, sino los que procuran parecerse a sus obras de arte, sean estas plásticas, como en tiempos griegos, o pictóricas, como en tiempos modernos. En una palabra, la vida es el mejor y el único discípulo del arte. Y lo que ocurre con las artes plásticas sucede con la literatura. Y esto se demuestra bien obviamente con los tunantes rapazuelos que, después de leer las aventuras de Jack Sheppard o Dick Turpin, saquean los puestos de las desgraciadas vendedoras de manzanas, escalan las dulcerías por la noche y alarman a los viejos que de la ciudad regresan a sus casas, asaltándoles en medio de las callejuelas de los suburbios con antifaces negros y revólveres descargados. Este tan interesante fenómeno, que siempre ocurre a raíz de una nueva edición de cualquiera de los libros a que ya he aludido, se atribuye comúnmente a la influencia de la literatura sobre la imaginación, pero es un error. La imaginación es esencialmente creadora y busca siempre formas nuevas. El niño ladrón es simplemente resultado inevitable del instinto imitativo de la vida. Es un hecho, ocupado, como los hechos usualmente están, en reproducir la ficción, y lo que en él observamos lo vemos repetido, en mayor escala, en toda la vida. Schopenhauer analizó el pesimismo que caracteriza el pensamiento moderno, pero Hamlet fue el inventor del pesimismo. El mundo ha entristecido porque hubo un títere melancólico una vez. El nihilista, ese extraño mártir que no ha abrazado fe alguna, que marcha a la piqueta sin entusiasmo y muere por algo en que no cree, es puramente un producto literario. Fue inventado por Turgenev y completado por Dostoyevsky. Robespierre nació en las páginas de Rousseau, tan cierto como que el Palacio del Pueblo surgió de las ruinas de una novela. La literatura se anticipa siempre a la vida. No la copia, sino que la amolda a sus fines. El siglo XIX, tal y como lo conocemos, es en grande parte invención de Balzac. Nuestros Lucien de Rubempré, nuestros Rastignacs y de Marseille hicieron su primera aparición en el escenario de la comedia humana. Nosotros solo llevamos a cabo, con citas y llamadas y adicciones innecesarias, el capricho o la fantasía o la visión creadora de algún gran novelista. Cierta vez pregunté a una dama que conoció íntimamente a Thackeray si él había tenido modelo para su Becky Sharp. Me dijo que Betty era una creación, pero que la idea fue parcialmente sugerida por una institutriz, vecina de Kensington Square.
y la dama de compañía de una vieja muy rica y egoísta. Le pregunté en qué paró la institutriz, y me contestó que, con gran rareza, años después de la publicación de Vanity Fair, huyó con el sobrino de la dama con quien ella vivía y que, por corto tiempo, hizo gran ruido en sociedad, muy a la manera de Mistress Rawdon Crawley. Al fin llegó la hora del dolor. Desapareció ella en el continente y a veces se la veía en Montecarlo y en otros sitios de placer. El noble caballero de quien aquel mismo gran sentimentalista tornó al coronel Newcomb murió meses después de haber alcanzado los Newcombs la 4ª edición con la palabra ad sum en los labios. Al poco tiempo de publicar Mr. Stevenson su curiosa novela psicológica de la transformación, cierto amigo mío llamado Hyde se encontraba en el norte de Londres y, ansioso de llegar a una estación ferroviaria, tomó por un atrecho que consideró más corto, perdió el camino y se encontró de buenas a primeras en un laberinto de viles y peligrosas calles. Sintiéndose algo nervioso, empezó a andar muy aprisa cuando, de repente, de una de las casas salió un chiquillo corriendo que vino a enredarse en las piernas de aquel, mi amigo. Cayó al suelo el muchacho. Hyde le pasó por encima y le pisoteó. Asustado grandemente el niño y habiendo recibido algún daño, empezó a gritar de tal modo que en pocos segundos la calle se llenó de una gente soez que salió de las casas como si hormigas fuesen. Rodearon a Hyde y le preguntaron su nombre. Ya iba a darlo, cuando de pronto vino a su memoria el incidente con que empieza la novela de Stevenson. Tan horrorizado quedó Hyde por haber realizado personalmente aquella escena tan terrible y bien escrita y por haber hecho, aunque incidentalmente, lo que en realidad cometiera con deliberada intención el Hyde de la novela, que se dio a la fuga con toda la velocidad de que fue capaz. Fue, sin embargo, seguido muy de cerca, pero finalmente se refugió en la oficina de un cirujano, la puerta de la cual hallábase abierta, en donde explicó a un joven practicante que allí prestaba sus servicios exactamente lo que le había sucedido. La humanitaria multitud aquella fue inducida a retirarse, al darle Hyde una pequeña cantidad de dinero, y tan pronto como la calle quedó despejada, salió mi amigo. Al salir, ganó su atención un nombre escrito en la placa de metal que sobre la puerta de la oficina quirúrgica había. El nombre era Jekyll. Por lo menos debió haberlo sido. La imitación aquí, en la forma que ocurrió, fue, por supuesto, accidental, pero en el caso que voy a referirme la imitación fue consciente. En el año 1879, poco después de haber salido yo de Oxford, conocí en casa de uno de los ministros extranjeros a cierta mujer de una belleza curiosamente exótica. Nos hicimos grandes amigos y estábamos juntos constantemente, y sin embargo, lo más interesante en ella no era su belleza, sino su carácter. Un carácter completamente indeterminado. Parecía no tener personalidad alguna, sino simplemente la posibilidad de muchos tipos de carácter. A veces se daba al arte por completo, convertía sus salones en estudio y pasaba 2 o 3 días de la semana en galerías de pinturas o museos. Después le daba por frecuentar los hipódromos, por usar los trajes más hípicos y no hablaba de otras cosas que no fuesen apuestas. Abandonó la religión por el mesmerismo por la política, y la política por las excitaciones melodramáticas de la filantropía. En una palabra, era una especie de Proteo, y un fracaso, además en todas sus transformaciones, como lo fue aquel maravilloso dios del mar cuando Ulises de él se apoderara. Cierto día empezó a publicarse una novela en una de las revistas francesas. En esa época leía yo novelas por entregas. Bien recuerdo la sorpresa que recibí al leer la descripción de la protagonista. Era tan parecida a la amiga mía que le llevé a la revista, e inmediatamente se reconoció a sí misma, con gran deleite suyo, en la novela. Debo decirte que la obra era traducción de un escritor ruso ya muerto, así es que el autor no pudo copiar su tipo de mi amiga. Pues bien, para acortar mi relato, meses después, estando yo en Venecia, acerté a poner mis ojos sobre la revista en la sala de lectura del hotel. La cogí solo para ver qué había sido de la protagonista. Era una historia asaz lastimosa, pues la joven había acabado por huir con un hombre absolutamente inferior a ella, no solo en posición social, sino en carácter e intelecto. Le escribí a mi amiga aquella misma noche. Le hablé de mi modo de ver a Juan Bellini y de los helados admirables de Florio, y del valor artístico de la góndola, no sin añadir una postdata manifestándole que la heroína de la novela se había conducido como la tonta.
No sé por qué añadí eso, y recuerdo haber sentido cierto temor de que pudiese ella hacer lo mismo. Antes que mi carta llegase a poder suyo, se había escapado mi amiga con un hombre que la abandonó a los 6 meses. La vi luego en París en 1884, donde vivía con su madre, y le pregunté si la novela había influido en su decisión. Me dijo que había sentido impulsos irresistibles de seguir a la heroína, paso a paso, en su desenlace fatal, y que, con gran terror, esperó la publicación de los últimos capítulos de la novela. Y cuando estos fueron publicados, le pareció que estaba obligada a reproducirlos en la vida, y así lo hizo. Ello fue ejemplo clarísimo de ese instinto imitativo de que estoy hablándote, y un ejemplo extremadamente trágico. Sin embargo, no quiero referirme más a casos concretos. La experiencia personal es círculo muy vicioso y limitado. Quiero indicar el principio general de que la vida imita al arte mucho más de lo que el arte imita a la vida, y abrigo la seguridad de que tú mismo lo verás así, si lo piensas seriamente. La vida es espejo del arte, y reproduce algún extraño tipo ya imaginado por pintor o escultor, o traduce en hechos lo que fue sueño en la novela. Hablando científicamente, la base de la vida, la energía de la vida, como la llamara Aristóteles, es simplemente deseo de expresión, y el arte presenta de continuo los moldes varios en que esa expresión puede ser lograda. La vida se apodera de ellos y los usa, aun en su propio daño. Jóvenes hubo que se suicidaron porque Roya se suicidó, que murieron por su mano porque por su mano Werther murió. Piensa en lo que debemos a la imitación de Cristo, en lo que debemos a la imitación de César. La teoría es, en verdad, muy curiosa, pero para complementarla, debes demostrar que la naturaleza, al igual que la vida, es imitación del arte. ¿Puedes probarlo? Querido, puedo probarte cualquier cosa. Es decir, que la naturaleza sigue al paisajista y de él copia sus efectos. Sí. ¿A quiénes, sino a los impresionistas, debemos esas maravillosas grises neblinas que bajan silenciosas sobre nuestras calles, apagando el brillo de los faroles y convirtiendo las casas en sombras quiméricas? ¿A quiénes, sino a ellos y a su maestro, debemos la bella niebla de plata que se cierne sobre nuestro río y que convierte en tenues formas de débil gracia el curvo puente y la meciente barca? El cambio extraordinario que ha operado en el clima de Londres durante los últimos 10 años se debe por completo a esta escuela especial de arte. ¿Te sonríes? Mira el asunto desde el punto de vista científico o metafísico y verás que estoy en lo cierto. Pues, ¿qué es la naturaleza? La naturaleza no es la gran madre que nos ha parido. Ella es creación nuestra. En nuestro cerebro es donde nace a la vida. Las cosas son porque las vemos, y lo que vemos y el cómo lo vemos dependen de las artes que sobre nosotros hayan ejercido su influencia. Mirar una cosa no es ver una cosa. No vemos una cosa hasta no haber visto su belleza. Entonces, y solo entonces, es que nace a la vida. Actualmente, la gente ve la niebla no porque haya nieblas, sino porque poetas y pintores han señalado la belleza misteriosa de tales efectos. Habremos tenido, por siglos, nieblas en Londres. Me atrevo a decir que las hemos tenido, pero nadie las vio. Así es que de ellas nada sabíamos. No existieron hasta que el arte las inventó. Sin embargo, debemos confesar que estábamos llevando las nieblas hasta la exageración. Se han convertido en mero amaneramiento de unos cuantos, cuyo realismo exagerado les da bronquitis a los mediocres. Allí donde los intelectuales sorprenden un efecto, los incultos pillan un catarro. Así es que seamos humanitarios e invitemos al arte a que vuelva sus ojos maravillosos a otro lado, por más que ya los ha vuelto. Aquella blanca luz temblante que vemos ahora en Francia, de raras manchas purpuríneas y de inquietas sombras violáceas, es su última fantasía, y en conjunto la naturaleza la reproduce admirablemente. Allí donde antes nos daba Corots y Dominies, nos da ahora Monets exquisitos y arrobadores pizarros. Hay momentos raros, es cierto, pero que no por ello dejan de ser observados alguna que otra vez, en que la naturaleza se moderniza absolutamente, pero por supuesto no podemos fiarnos mucho de ella. El hecho es que se encuentra en esa infeliz situación. El arte crea un efecto incomparable y original, creado el cual sigue adelante hacia otras cosas. La naturaleza, por el contrario, olvidando que la imitación es a veces la forma más sincera del insulto,
se obstina en repetir aquel efecto hasta que todos nos aburrimos por completo de él. No hay persona realmente culta que hoy en día nos hable, por ejemplo, de la belleza de una puesta de sol. Las puestas de sol son bien anticuadas. Pertenecen a la época en que Turner era la última palabra en arte. Admirarlas sería signo inequívoco de provincialismo de temperamento. Pero sin embargo continúan. Aquella tarde, la señora Arundel me hizo asomar a la ventana a mirar el glorioso cielo, como ella lo llama. No hay que decir que tuve que mirarlo. Es ella una de esas filisteas absurdamente bonitas, a quienes nada se les puede negar. Y en total, ¿qué vi? Simplemente un Turner de más que de segunda clase. Un Turner del periodo malo, con todas las faltas del pintor exageradas y demasiado acentuadas. Por supuesto, no tengo inconveniente en aceptar que la vida comete el mismo error a menudo. Produce sus Renés falsos y sus Vautrins fingido del mismo modo que la naturaleza, que un día nos da un quip dudoso y otro día un Rousseau más que cuestionable. Sin embargo, la naturaleza nos irrita más cuando hace cosas de esa especie. Ello es estúpido, obvio, innecesario. Un Vautrin falso puede ser delicioso, un quip dudoso es intolerable. Sin embargo, no quiero ser demasiado duro con la naturaleza. Ojalá que el canal, sobre todo por la parte de Hastings, no se pareciese tan a menudo a un Henry Moore, gris perla con luces amarillas. Pero cuando el arte sea más variado, la naturaleza será más variada también, a no dudarlo. Que ella imita al arte, no creo que su peor enemigo lo niegue todavía. Es lo que la mantiene en contacto con el hombre civilizado. Mas, ¿he probado mi teoría a tu satisfacción? La has probado a mi disgusto, que es mejor. Pero, aún aceptando ese raro instinto imitativo de la vida y la naturaleza, seguramente reconocerás que el arte expresa el genio de su época, el espíritu de su tiempo, las condiciones sociales y morales que le rodean, bajo cuyas influencias fue producido. Por supuesto que no. El arte nunca expresa nada que no sea expresarse a sí mismo. Este es el fundamento de mi nueva estética, debido al cual, y no a aquella ligazón vital entre fondo y forma de que nos habla Mr. Pater, la música es el prototipo de todas las artes. Por supuesto, naciones e individuos con aquella sana y natural vanidad que es el secreto de la existencia, están siempre bajo la impresión de que las musas hablan de ellos y tratan de encontrar en la tranquila majestad del arte imaginativo algún reflejo de sus propias túrbidas pasiones, olvidándose siempre de que el cantor de la vida no es Apolo sino Marsyas. Lejos de la realidad y con ojos que no quieren ver las sombras de la caverna, el arte nos revela su perfección, y la multitud admirada que espera ver cómo se abre la rosa maravillosa de pétalos múltiples se imagina que es su propia historia a la que se le refiere, que es su propio espíritu el que ha encontrado expresión en un molde nuevo. Pero no es así. El arte puro rechaza el peso del espíritu humano y gana más con un medio nuevo o con material fresco que con entusiasmos artísticos, pasiones elevadas o cualquier despertar del sentimiento humano. El arte se desenvuelve dentro de sus propios límites, no es símbolo de edad alguna. Las edades sí son símbolos de él. Aun los que ven en el arte un exponente de la época, sitio y raza, tienen que aceptar que mientras más imitativo sea, menos representará el espíritu de la época. Los rostros miserables de los emperadores romanos nos miran desde el vil pórfido y del impuro jaspe, que los artistas realistas de la época usaban con deleite, y nos imaginamos que en aquellos labios crueles y en aquellas mandíbulas sensuales podemos encontrar el secreto de la ruina del imperio. Mas ello no es así. Los vicios de Tiberio no podían destruir aquella civilización suprema, como no podía salvarla las virtudes de los antoninos. Cayó por otras razones menos interesantes. ¿Podrán las sibilas y los profetas de la Sistina servir para que algunos interpreten aquel nuevo brote del espíritu emancipado, al cual llamamos renacimiento? Pero, ¿qué nos dicen de la gran alma de Holanda, los borrachos patanes y los vocingleros aldeanos del arte holandés? Mientras más abstracto, mientras más ideal el arte sea, más nos revelará el genio de su época. Si queremos entender a una nación por medio de su arte, miremos su arquitectura u oigamos su música. En eso estamos de acuerdo. Como mejor puede ser expresado el espíritu de una época, es por las artes abstractas e ideales, pues el espíritu de por sí
es abstracto e ideal. Por el contrario, hemos de ir a las artes de la imitación si queremos mirar el aspecto visible de una edad cualquiera. No pienso de ese modo. Después de todo, las artes imitativas solo nos dan, en realidad, meras formas de estilo de este o de aquel artista, o de ciertas escuelas de artistas. Espero que no serás tú de los que piensan que la gente de la Edad Media se parecía a esas figuras de las medievales vidrieras de colores, o a las talladas en piedra o madera, o a las grabadas en metal, o a las de las tapicerías o manuscritos iluminados. Probablemente serían gentes de aspecto ordinario, sin nada grotesco o notable o fantástico en la apariencia. La Edad Media, tal como la conocemos en el arte, es simplemente una forma definida de estilo, y no existe razón alguna por la cual no pueda producirse en el siglo XIX un artista con estilo tal. Los grandes artistas nunca ven las cosas como son en realidad. Si las viesen, dejarían de ser artistas. Toma un ejemplo de nuestros días. Sé que eres apasionado de las cosas japonesas. Pues bien, ¿crees tú que existen los japoneses que el arte nos presenta? Si así lo crees, nunca has entendido el arte japonés. El pueblo japonés es creación deliberada y consciente de ciertos artistas. Si colocas un cuadro de Hokusai o de Hokkei o de cualquier otro de los grandes pintores nativos al lado de una dama o caballero japonés, verás que entre ellos no existe la menor semejanza. La verdadera gente del Japón es parecida a la mayoría del pueblo inglés, es decir, es extremadamente vulgar y nada de curioso o de extraordinario tiene. En una palabra, todo el Japón es puro invento, no hay tal país, no hay tal pueblo. Uno de nuestros más deliciosos pintores fue, no hace mucho, a la tierra del crisantemo con la vana esperanza de ver a los japoneses. Todo lo que vio, todo lo que pudo pintar, se redujo a unas cuantas linternas y unos abanicos. Le fue imposible descubrir a los japoneses, lo cual se vio bien probado en la hermosa exhibición de sus obras en la Galería de los señores Dodeswell. No sabía que los japoneses son, como he dicho, simplemente una forma de estilo, una fantasía exquisita de arte. Y así, si deseas ver un efecto japonés, no vayas a conducirte como un turista marchándote a Tokio. Por el contrario, quédate en casa, imprégnate bien de las obras de ciertos artistas japoneses y después, una vez empapado del espíritu de su estilo y ya en poder de su manera imaginativa de ver, saldrás una tarde a sentarte en el parque o a pasear por Piccadilly y si allí no ves efectos absolutamente japoneses, no los verás nunca en otro sitio. O volviendo de nuevo al pasado, toma de ejemplo a los antiguos griegos otra vez. ¿Crees tú que el arte griego nos ha dicho cómo eran los griegos? ¿Crees tú que las mujeres de Atenas eran como las majestuosas figuras del friso del Partenón o como aquellas diosas maravillosas que aparecen sentadas en los frontones triangulares del edificio? Si las juzgas por el arte, eran así. Pero lee una autoridad como Aristófanes, por ejemplo, y verás que las damas atenienses se ceñían demasiado ajustadas, usaban calzado de tacones altos, se teñían el pelo de amarillo, se pintaban el rostro y eran exactamente iguales a cualquiera necia, elegante o caída criatura de nuestro tiempo. La cuestión está en que miramos las edades pretéritas solo a través del arte, y el arte, muy afortunadamente, nunca nos ha dicho la verdad una sola vez. ¿Pero qué me dices de los cuadros modernos de los pintores ingleses? Seguramente retratan el parecido de las personas que representan. Ciertamente, son tan parecidos que nadie creerá en ellos. Al cabo de 100 años de la fecha, los únicos cuadros en que uno cree son aquellos que tienen muy poco del modelo y muchísimo del artista. Los dibujos de Holbein, de hombres y mujeres de su época, nos dan impresión de una realidad absoluta. Y la causa de ello simplemente está en que Holbein obligó a la vida a aceptar sus condiciones, a refrenarse dentro de los límites del artista, a reproducir sus tipos y a manifestarse como él quería que se manifestara. El estilo es lo que nos hace creer en las cosas, nada más que el estilo. La mayoría de nuestros retratistas están condenados a olvido absoluto. Nunca pintan lo que ven, pintan lo que el público ve. Y el público nunca ve nada. Bien, después de eso, me gustaría oír el final de tu artículo. Con mucho gusto. Realmente no sé si habrá de ser para bien o para mal. En nuestro siglo, ciertamente,
el más prosaico y tedioso posible. El mismo sueño nos ha sido infiel y ha cerrado las puertas de marfil para abrirlas de cuero. Los sueños de la gran clase media de este país, según la publicación que sobre la materia hiciere Myers en 2 abultados volúmenes, y según los anales de la sociedad psíquica, son de lo más depresivo que jamás he leído. No hay ni una sola buena pesadilla entre ellos. Son vulgares, sórdidos y tediosos. En lo que a la Iglesia concierne, no puedo concebir nada mejor para la cultura de un país que la presencia de un grupo de hombres cuyo deber es creer en lo sobrenatural, realizar milagros a diario y mantener viva aquella mitopeica facultad que es tan esencial a la imaginación. Pero en la Iglesia anglicana se asciende no por aptitudes de credulidad, sino por aptitudes de incredulidad. La nuestra es la única iglesia en que el escéptico oficia en el altar y en la que se considera a Santo Tomás como el apóstol ideal. Muchos dignos clérigos han pasado sus vidas en admirables obras de generosa caridad, han vivido y muerto inadvertidos e ignorados, pero basta con que algún necio e ineducado colegial de cualquier de las 2 universidades suba a su púlpito a expresar sus dudas acerca del arca de Noé, de la burra de Baalam o de Jonás y la ballena, para que medio Londres acuda a oír, boquiabierto, en éxtasis de admiración, al superior intelecto. El crecimiento del sentido común en la Iglesia inglesa es muy lamentable. Ello es degradante concesión a una forma baja de realismo. Es necio, además. Su causa es la ignorancia completa de la psicología. El hombre puede creer en lo imposible, pero nunca podrá creer en lo improbable. Sin embargo, te leeré el final de mi artículo. Lo que tenemos que hacer, lo que de todos modos debemos hacer, es revivir este viejo arte de la mentira. Mucho podrá lograrse en pro de la educación pública, por amateurs en el círculo doméstico, en comidas literarias y en los tés de la tarde, aunque de este modo solo obtendríamos un ligero y agradable mentir, tal como fue practicado en los banquetes de la Creta. Hay muchos otros modos de mentir. El mentir con propósito de ganar alguna inmediata ventaja personal, mentir por un fin moral, como se llama usualmente, aunque mirado despectivamente en estos últimos tiempos, fue sin embargo muy popular en el mundo antiguo. Atenas ríe cuando Ulises le dice palabras de disimulado intento, que diría William Morris, y un halo de falsedad ilumina la pálida frente del inmaculado héroe de la tragedia de Eurípides, y coloca entre las nobles mujeres del pasado a la joven desposada de una de las odas más exquisitas de Horacio. Más tarde, lo que en un principio solo fue instinto natural, se elevó a categoría de ciencia. Reglas muy bien confeccionadas fueron establecidas para guía de la humanidad, y de tal asunto surgió una importante escuela literaria. En verdad, cuando recordamos el excelente tratado filosófico de Sánchez, no podemos menos de lamentar que a nadie se le haya ocurrido publicar una edición barata y condensada de las obras de aquel casuista excelente. Una pequeña cartilla que fuese titulada «¿Cuándo y cómo mentir?», que además fuese publicada en forma atractiva y no muy costosa, obtendría una gran venta y sería de gran utilidad práctica a la gente seria y profunda. El mentir con propósito de mejorar la niñez, lo cual es base de la educación doméstica, todavía subsiste entre nosotros. Sus ventajas fueron tan admirablemente demostradas en los primeros libros de La República de Platón que es innecesario tratar de ellas aquí. Es un modo de mentir para el cual toda buena madre tiene peculiares aptitudes que son susceptibles de mejor desarrollo y cultivo, lo cual no debiera pasarle inadvertido a la Junta de Instrucción. El mentir con el propósito de un salario mensual es bien conocido en la calle Fleet, y no deja de tener sus ventajas la profesión de escritor y líder político. Pero se dice que es oficio algo tedioso y, en verdad, que no conduce a nada más allá de una estentosa obscuridad. La única forma de mentir que está por encima de todo reproche es el mentir por mentir, y su mayor desarrollo es, según se ha indicado, la mentira en el arte. Así es como aquellos que no amaban a Platón más que a la verdad no podían trasponer el dintel de la academia. Los que no aman la belleza más que a la verdad nunca conocerán el santuario más secreto del arte. El sólido estólido intelecto británico yace en las arenas del desierto como la esfinge del cuento maravilloso de Flaubert, y la fantasía, la quimera, le baila y le llama con falsa voz musical.
Quizá no la pueda oír, pero de seguro algún día, cuando todos estemos moralmente hastiados del carácter vulgar de la ficción moderna, escuchará su voz y volará con sus alas. Cuando ese día llegue, ¿cuál no será nuestro contento? Los hechos quedarían desacreditados. La verdad llorará sus cadenas y la fábula y su genio maravilloso volverán al país. El aspecto del mundo cambiará ante nuestros ojos admirados. Behemoth y Leviatán surgirán de los mares y bogarán majestuosamente enredor de la galera de alta popa, como en los deliciosos mapas de aquellas edades en que los libros de geografía eran realmente legibles. Los dragones vagarán por los sitios desolados, y el fénix ascenderá por los aires, elevándose desde su nido al fuego. Veremos al basilisco y la joya en la cabeza del sapo. Comiendo su avena dorada estará el hipógrifo en nuestras cuadras, y sobre nuestras cabezas flotará el ave azul, cantando cosas bellas e imposibles, cosas que son hermosas y que nunca ocurrieron, cosas que no son y que debieran ser. Mas, antes de que todo esto suceda, debemos cultivar el abandonado arte de la mentira. Entonces, debemos empezar enseguida. Pero para evitar errores, quisiera oír, en resumen, las doctrinas de la nueva estética. En resumen, son las siguientes. El arte no expresa nada sino a sí mismo. Tiene vida independiente, como la tiene el pensamiento, y se desenvuelve puramente dentro de sus propios límites. No es necesario realista en época de realismo, ni espiritual en tiempo de fe. Lejos de ser creación de su época, está, por lo común, en oposición directa de la misma, y la única historia que nos guarda es la historia de su propio progreso. A veces vuelve sobre sus pasos y revive alguna forma antigua, como ocurrió con el movimiento arcaico del arte griego posterior y con el movimiento prerrafaelista de nuestros días. A veces se anticipa por completo a su tiempo y produce en un siglo obras que necesitan de otro siglo para ser entendidas, apreciadas y gozadas. En ningún caso reproduce su propia época. Pasar del arte de una edad a la edad misma es el gran error que todos los historiadores cometen. La segunda doctrina es esta: todo arte malo proviene de haber vuelto a la naturaleza y a la vida, y de haberlas elevado a ideales. La vida y la naturaleza pueden ser utilizadas, a veces, como materia prima del arte, pero antes de servir de utilidad alguna, deben ser traducidas a convencionalismos artísticos. Desde el momento en que el arte abandona su medio imaginativo, lo ha entregado todo. Como método, el realismo es un fracaso completo, y las dos cosas que todo artista debe evitar son modernismo de la forma y modernismo del asunto. Para nosotros, que vivimos en el siglo XIX, cualquier siglo, menos el nuestro, es adecuado asunto para el arte. Las únicas cosas bellas son las que no nos conciernen. Y para tener el gusto de citarme a mí mismo, porque Hécuba no es nada nuestro, su dolor es motivo tan propio de tragedia. Además, lo moderno es lo único que se hace viejo. Zola escribe para darnos un cuadro del Segundo Imperio, pero ¿a quién le importa ahora el Segundo Imperio? Está fuera de tiempo. La vida corre más aprisa que el realismo, pero el romanticismo va siempre delante de la vida. La tercera doctrina es que la vida imita al arte más de lo que el arte imita a la vida. Ello resulta así no sólo del instinto imitativo de la vida, sino porque el objeto consciente de la vida es encontrar expresión y porque el arte le ofrece ciertos moldes bellos con los cuales puede realizar aquella energía. Es teoría que jamás fue sostenida, pero que es extremadamente provechosa y que proyecta una nueva luz sobre la historia del arte. Corolario de lo anterior es que la naturaleza externa imita también al arte. Los únicos efectos que la naturaleza nos puede mostrar son los que ya habíamos visto en poesías o en cuadros. Este es el secreto del encanto de la naturaleza y la explicación de su flaqueza. La revelación final es que el mentir, la narración de bellas cosas falsas, es el objeto adecuado del arte. Y salgamos ahora a la terraza, donde el blanco pavo real se esfuma como un fantasma, mientras que la estrella de la tarde baña en crepúsculo en plata. Al atardecer, la naturaleza se convierte en un efecto maravillosamente sugestivo, no sin gran belleza, por más que su fin principal no es otro que el de ilustrar los versos del poeta. Vamos, hemos hablado bastante. Fin del primer acto. Fin de la decadencia de la mentira de Oscar Wilde.
No es solo literatura. Cierra los ojos. Escucha. Bienvenido al Universo de Resilience Poems.